resuelven. Y en la pasada no solo ayudan a resolver un problema tecnológico que tiene la gran empresa, sino aprenden a hacer innovación tecnológica. Esto claramente es un juego de suma positiva que le conviene a las grandes empresas mineras y le conviene a las empresas proveedoras de insumos de la gran minería. Hasta ahora hay solo 2 empresas, grandes empresas mineras, que participan en el programa, BHP Billiton y Codelco, y hay 70 empresas en el programa. Este programa, reitero, es una vía concreta de articular el clúster minero, transformando el enclave de las grandes empresas mineras, conectándolas productivamente con las empresas proveedoras que están en las regiones. Una segunda manera o una extensión de este programa es expandir la óptica de este programa a empresas locales. ¿Cómo? Los servicios de mantención de maquinaria que hay en la gran minería debieran ser llevados a cabo por empresas locales chilenas, en las cuales si adquieren el know-how adecuado, el día de mañana podríamos estar exportando estos servicios de mantención de gran maquinaria minera al resto del mundo. Además, la generación de partes, piezas, repuestos para la maquinaria minera, ¿por qué no es posible hacerla aquí también en Chile? Y voy a señalar un ejemplo paradigmático de cómo esto se ha hecho y lo que ha implicado. O sea, el objetivo es transformar a los proveedores de las empresas mineras eventualmente en exportadores. La generación de exportaciones de insumos y servicios para la minería como segundo rubro exportador en Australia, con una minería similar en magnitud de exportación a la chilena. En este momento, esta exportación de insumos y servicios para la gran minería exporta alrededor de 30.000 millones de dólares. Nada hay en Chile que se le acerque a esa magnitud. Entonces uno diría, es una buena idea este programa y tratar de promover estos encadenamientos productivos hacia atrás. Pero entonces, ¿cuáles son los cuellos de botella? ¿Por qué no se expanden? ¿Por qué no vamos más allá de estas 70 empresas que están hoy día en el programa? ¿Cómo se escala el programa? ¿Por qué no participan las otras grandes empresas mineras? Hay ciertos problemas dentro de las empresas mineras, dentro en que los mandos medios son pro statu quo. Prefieren empresas extranjeras a las locales como proveedores. ¿Cómo una empresa chilena, la forma de razonar de estos mandos medios, va a hacer algo mejor que una empresa extranjera? Y hay casos paradigmáticos en Rancagua, en Graneros, en que una empresa local hacía estos cargadores de perfil bajo que no tienen ninguna ciencia equivalente a mandar un proyectil o mandar, un cohete a una luna de Saturno, sino muy simple, lo hacía eficientemente. Mando medio de Codelco decidió sustituirlo por empresa finlandesa que le cobraba 40% más porque era finlandesa. Si iba a fallar este cargador, que no tenía por dónde fallar, era culpa de la empresa finlandesa. Si hubiera fallado el cargador de la empresa chilena, hubiera sido culpa de él y lamentablemente esa es la forma como estamos razonando acá. Un segundo aspecto de soluciones de los problemas tecnológicos de la minería tiene que ver con lo siguiente. Y me voy a salir de en dónde está el debate coyuntural ahora. La minería futura le plantea diversos problemas tecnológicos complejos a las empresas mineras y que debiéramos estar conscientes el resto del país. La minería futura no va a ser un enclave, va a ser demasiado visible. Ya está compitiendo por agua, por energía, por territorio. La crítica que antes le hacíamos a la minería siempre se la critica. Antes se la criticaba porque era un enclave, estaba aislada. Hoy día se la va a empezar a criticar porque está demasiado visible. La producción minera está llegando a las zonas urbanas muy pobladas. El dilema que vamos a tener dentro de poco, construimos relaves o casas. Los vertederos en Santiago, ¿en qué barrios? Los problemas productivos que hay para bajar costos, para subir productividad y mantener competitividad, pasan por el hecho de que las leyes
van a bajar de 1.25% promedio del 90 a 0.60 promedio la ley para el 2020, lo cual automáticamente implica una duplicación del tamaño de los relaves en zonas pobladas, urbanas. ¿Dónde vamos a poner tanto relave? Ese es un problema central que yo creo que el grueso del país debiera estar preocupado de pensar cómo se hace. La minería subterránea profunda también genera dilemas e incertidumbres que hay que empezar a pensar con qué nos vamos a encontrar y cómo se resuelven. Los yacimientos que se están empezando a explotar ahora tienen mayor complejidad mineralógica, entre otros la presencia de arsénico. O sea, los nuevos paradigmas productivos que le vienen a la minería implican uso de ideas y know-how, o la forma como se ha traducido esto, proceso inteligente de explotación minera, modelos de minería continua en tiempo real, servicios e intangibles adquieren la mayor importancia que las maquinarias. Las empresas mineras debieran dar información respecto a la complejidad de estos problemas. Además, información respecto a las nuevas inversiones futuras para involucrar y poner a pensar a las universidades, al mundo científico, a las empresas ingenieras locales para aprovechar el capital humano existente en el país. Tercer componente, y con esto voy a terminar, y es la pregunta siguiente. ¿Podría utilizarse la minería chilena para insertarse en las cadenas globales de valor? El hecho que Chile produzca 32% del cobre mundial, 60% de la producción de cobre en gran escala. Chile es un importante mercado para la maquinaria minera en gran escala. Y el ejemplo paradigmático que tenemos y que si no lo hemos visto en la realidad, hemos visto las fotos, los camiones de la gran minería, 400 toneladas métricas, 5 millones de dólares. ¿Podría Chile entrar en una etapa de la cadena global de valores de estos camiones? Pues bien, estos camiones, producción japonesa, Komatsu, los motores se fundían en 5.000 horas. Una empresa chilena cometió la osadía de revisar por qué estos motores se fundían tan rápido. Desarmó el motor, lo remanufacturó, lo rehizo, le cambió partes y piezas y luego este motor se instaló de vuelta en los camiones y en vez de 5.000 horas duró 15.000 horas. ¿Y qué es lo que resolvió la empresa chilena que no se habían percatado los japoneses en Komatsu? De que los japoneses en Komatsu diseñaron los motores de sus camiones para que operara a nivel del mar. Pero los grandes camiones de la gran minería operaban a 3.000 a 4.000 metros de altura. Y esto, distintas condiciones de oxígeno, hacían fundir el motor rápidamente. Esto es lo que detectaron los ingenieros chilenos, corrigieron y hoy día esta remanufactura de camiones, de motores, de camiones, de estos grandes camiones, permite no solo que triplica el número de horas de uso, sino que además abaratan 20% el combustible que estos usan. Entonces, aquí la cuestión está, ¿qué incentivos tendrían Komatsu y Caterpillar para producir los motores aquí? Y yo creo que habría que utilizar el modelo persuasivo, entre comillas, chino. Los chinos hace 10 años no conocían y no tenían trenes rápidos. Hoy día son los grandes productores de trenes rápidos que andan a más de 350 kilómetros por hora y ellos están exportando estos trenes rápidos. No los sabían hacer y aprendieron a través de los inversionistas extranjeros. Yo creo que un consorcio liderado por Codelco, el gobierno y las empresas mineras podrían persuadir, entre comillas, a Komatsu y a Caterpillar para que Chile se inserte en las cadenas globales de valor. Muy bien, estoy planteando una plataforma basada en cobre para la innovación tecnológica. Y aquí hay que hacerse de cargo un cuestionamiento básico. ¿Vamos a seguir apostando al cobre en el futuro? Yo soy de los que cree, como todos creemos, que Chile debiera diversificar su estructura productiva. Entonces, ¿por qué el cobre?
¿Por qué seguimos insistiendo en cobre? Porque Chile es chico en todo, menos en cobre. El nivel de las reservas cupríferas en el país es 30% aquí y lo será en los próximos 30 a 50 años. Las futuras grandes inversiones que ya se han anticipado, estamos hablando de 70.000 millones de dólares en minería, en cobre. ¿Qué otro sector ha anticipado inversiones de esta magnitud? Minería es el único sector con gran tamaño para generar proyectos de alta rentabilidad con proyección mundial. Existe coincidencia de intereses público y privado para poner al cobre en el centro de la estrategia de desarrollo por los próximos 10 a 20 años. Reiterando, Chile debiera diversificar su estructura productiva. La plataforma tecnológica basada en cobre supuestamente haría a Chile más dependiente del cobre. Luego, ¿cómo se entiende esta propuesta que estoy haciendo? Se va a utilizar la plataforma basada en cobre para generar capacidad tecnológica, porque así en el futuro Chile pueda independizarse del cobre. Cuando se adquiera capacidad tecnológica, el límite en cuanto a innovación es el cielo. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado 4 excelentes presentaciones. Creo que de todas maneras han cumplido de sobra la invitación, incluyendo, Arturo, y de manera sobresaliente, tu toque ahí diverso de la mirada de la cultura. Y tenemos, la verdad que estamos pasados de tiempo, pero no quisiera dejar de pasar esta oportunidad para hacer un par de preguntas a los panelistas. Ojalá podamos conversar. Y hay algo que me parece que todos han coincidido de una manera u otra, aunque cueste creerlo, pero me parece que todos han llegado a plantear la importancia del desarrollo tecnológico, la importancia de avanzar a una etapa siguiente en el desarrollo de nuestro país, desde diferentes puntos de vista. Jorge mencionaba un cambio político de una clase media emergente. Cristian mencionaba la importancia del valor compartido, Patricio del desarrollo tecnológico de la industria, y Arturo, tú mencionabas el contraste del modelo de la hacienda y el modelo del sindicato. Y hago la conexión de todos los puntos en algo que parece ser la necesidad de nuestro país de enfrentar un desafío de un país que está en un nivel muy distinto al de hace 30 años atrás, donde la necesidad de cooperación entre todos los actores es muy relevante. En el caso de lo que tú mencionabas, Patricio, ¿cómo logramos que el desarrollo tecnológico, que las compañías mineras cooperen con los proveedores, con las universidades? Tú lo resaltaste en las políticas públicas, Cristian. No hay una conexión, incluso ustedes diseñaron un instrumento para acelerarlo, no hay una conexión entre la universidad y la empresa suficientemente fuerte. Esta falta de conexión, uno podría llegar hasta las raíces de la hacienda con esta estratificación social tan fuerte. Entonces, la pregunta que yo quiero dejar planteada es, en esta etapa de Chile, ¿cómo logramos una articulación que supere una cierta desconfianza que hay en nuestra sociedad, una falta de capital social, como lo menciona habitualmente nuestro amigo y nuestro integrante, que es Carlos Viñolo? ¿Cuánto nos limita como país y en la propia industria minera el no tener este grado de cooperación, este grado de articulación en nuestra sociedad y en este momento histórico? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién se tira a la piscina? Yo me lanzo primero porque pues tengo que ir a votar, ando capeando sala en este minuto. Oye, pero mira, yo quiero plantear desde la experiencia y de las conversaciones con distintas comunidades a propósito de también los desarrollos mineros, ¿no? Que yo creo que hay que distinguir. Mi percepción
es que en la ciudadanía hay una buena fe básica. No hay un rechazo a priori, pero hay miedo, hay aprensiones, y esas aprensiones hay que escucharlas y establecer diálogo con ellas, no solo información. Porque la información supone, mira, yo sé algo que tú no sabes y yo te lo cuento y queda despejado el punto. Y eso no es la dinámica del diálogo, en que es involucrarse, hacerse cargo, escuchar preocupaciones y buscar caminos de solución. Y yo al mismo tiempo distingo esas aprensiones de otros núcleos a veces más activos, que claro, tienen una oposición más radical y que en algunos casos son por convicción profunda. Yo dialogo con muchos, por ejemplo, ambientalistas, en que yo noto que hay en ellos claro, un sentido de trascendencia y que es como un nuevo espacio de trascendencia y que se aproximan desde esa actitud. Y hay otros también que la gente los huele, que son más oportunistas o que son o que también lo que buscan es generar el conflicto para sacar una ganancia. Eso también está. Y la gente también, insisto, eso lo huele. Está más hoy día presente en la conversación. Yo te digo, por ejemplo, a propósito de un conflicto que se generó hace poco, voy a omitir actores para no enredar las cosas, pero en algunos territorios a propósito del agua. Y fíjate que uno de los alcaldes lo que ha sabido hacer bien es crear una mesa del agua, donde están todos los actores presentes. Y eso terminó anulando a aquellos que lo que querían era, ¿no es cierto?, un juicio, una radicalización y con la activación de un conflicto en la calle, etc. Entonces, esto tiene algo, conversábamos el otro día con un amigo también, algo de las teorías de juego. Es decir, efectivamente, en la medida que los actores se involucran y generan una interacción, creo que son capaces de tener al final un diálogo mucho más sano. Por eso que yo creo que estas conversaciones a propósito del ordenamiento territorial, de la propia evaluación ambiental estratégica, tienen sentido, en la medida que construyan esos diálogos más directos. O sea, yo creo que es importante mapear un poco esas distinciones, porque yo lo que creo, y lo señalé en parte, es que creo que vale la pena hacer la distinción entre profundidad y radicalidad. A mi juicio, la sociedad chilena quiere cambios profundos, pero eso no supone radicalidad. Y la radicalidad va a empezar a ser castigada. Tiene sus momentos, así como los momentos jacobinos, que ya sabemos cómo terminan, que ellos mismos, ¿no es cierto?, terminaban degollados. Pero yo creo que pasado esos momentos, lo que uno debiera más bien es tratar de articular esa conversación, insisto, un concepto más sano y que recupere ciertos principios de confianza y de buena fe. Y mi percepción es que eso es posible. Gracias. Pero de luego requiere instituciones para eso. Gracias, Jorge. Cristian, ¿tú querías mencionar algo? No, yo creo que está en el corazón de la conversación un antecedente que es muy importante tener presente, y es este tema de la desconfianza. Nosotros siempre yo diría durante una década, hemos actuado mucho y analizado mucho el tema de que en Chile los chilenos tenemos mucha desconfianza. Hay desconfianza en las instituciones políticas, hay desconfianzas interpersonales, etc. Sin embargo, hay investigación más reciente, recomiendo un trabajo que hizo Eduardo Valenzuela hace poco tiempo atrás, que hace una diferencia que me parece que es muy relevante para esta conversación. Y esa diferencia es la desconfianza respecto a el lugar que es cercano a mí, lo voy a definir así, o del lugar o el ente o la persona que es lejano a mí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, le preguntan a un chileno cuál es su nivel de confianza en la banca,
busqué el ejemplo a propósito, y ustedes van a ver de que efectivamente el nivel de confianza general respecto a la banca es muy bajo. Estamos hablando de 15%, 20%. Pero si ustedes le preguntan a los chilenos, ¿cuál es tu nivel de confianza en el banco donde tú tienes la cuenta? El nivel de confianza es altísimo, 70%. Pasa lo mismo con la empresa, pasa lo mismo con toda institución en donde tú estás más asociado. Entonces, creo que hay que incorporar en el debate esta característica, que no es solo de Chile, es cosa internacional, pero que hay que incorporarla, porque de alguna manera hemos actuado mucho en política pública teniendo esa mirada como aquí estamos perdidos por la falta de capital social, falta de confianza, etc. No es así. Entonces, ¿cuál es la respuesta que hay que tener? La respuesta es algo de lo que ya se estaba conversando aquí. Hay que tener instituciones que favorezcan la relación de la persona con la institución correspondiente. Será la empresa, en el caso de la minería será la minería con sus trabajadores, será la minería con su comunidad, será la empresa minera con su comunidad. Y en ese sentido yo creo que es el camino que hay que tener. Vuelvo a mencionar algo que ya dije. Ambos decretos recién elaborados para dos temas claves, que son el tema ambiental. La evaluación estratégica, por ejemplo, está incorporado en el nuevo reglamento del Servicio de Impacto Ambiental. El nuevo decreto supremo para la relación con las comunidades indígenas está incorporado un proceso de diálogo que tiene que ser ahora formal, transparente, con las comunidades indígenas asesoradas suficientemente para poder tener la confianza necesaria. O sea, tenemos que avanzar a esta mayor cercanía entre los distintos actores sociales asociados a su vez a las empresas o las actividades productivas. Yo creo que ese es un norte institucional, de responsabilidad también empresarial, de responsabilidad también de la autoridad, para que este tema de mayor confianza, mayor capital social pueda ser como abordado eficientemente para los desafíos del futuro. Patricio. Creo que en los ejemplos empíricos, el grupo que lideró el presidente Lagos, había personas muy distintas, de distintos ámbitos. Había desde empresarios hasta representantes de grupos indígenas, hasta representantes yo diría, bien vocales respecto a su postura sobre medio ambiente. Yo creo que la gran cuestión de este grupo fue que nos escuchamos. Y escuchamos planteamientos muy discrepantes de las posturas que uno tenía. Y yo creo de que eso de poder oírlo y tener este intercambio y entender de que hay cierta lógica que no coincide con la que uno tiene con respecto a lo que está planteando el otro, y tratar de inferir o de darse cuenta de cómo a través de las distintas lógicas encontramos algo en el cual hay traslapos, hay consenso, y identificarlo es algo que yo creo que lo que yo vi que salió de este grupo y lo que ya había aprendido antes en el Consejo de Equidad, en el cual había 48 personas distintas, de todo el espectro ideológico, de todas las ocupaciones, de todos los empleos, de todas las visiones, y en la cual aprendimos a escucharnos. O sea, y salieron varias de las propuestas que se plantearon de consenso global. Ahora, yo lo que en mi participación en estos distintos grupos, para dar una mirada positiva, es que yo creo que en Chile existe capital humano bastante capaz, y que a nivel de país, y que no lo estamos aprovechando. Sí, yo quiero reiterar de que es importante cómo introducir este debate, y yo creo que lo clave, lo esencial, lo inicial, es generar una mirada a largo plazo. O sea, hay que ver qué tipo de país queremos para el 2050,
aun cuando algunos no lo vamos a llegar al 2050, pero sí mis hijos, mis nietas van a llegar. ¿Y qué país queremos dejarle? O sea, ¿y cómo se inserta ese país en el mundo global que va a ser este mundo del siglo XXI? En el cual está cambiando radicalmente y va a ser muy distinto al del siglo XX. Y yo creo de que este capital social, y aquí coincido con lo que dice Jorge y con también lo que decía Cristian, se genera creando comisiones, creando mesas de trabajo y con gente transversal de todas las posturas, buscando puntos de intersección y ver cómo generar juegos de suma positiva. Yo creo que paralizar proyectos de inversión es claramente un juego de suma negativa. Nadie gana y no me queda claro qué podría ganar. Y yo creo, desde el punto de vista conceptual, si tenemos largo plazo, teoría de juego, que te plantea juegos repetidos en largo plazo, apuntan a que es conveniente ponerse de acuerdo ahora. O sea, los distintos agentes económicos tienen que tener claro de que Chile, vamos a seguir viviendo en Chile por los próximos 100 años, va a estar la gente que está viviendo ahora, pero todos los grupos que participan, y aquí estoy con lo que dijo Cristian de forma muy clara, lo del valor compartido. Todos tienen que darse cuenta que en este juego en el cual están entrando, ¿qué diablos es lo que están ganando? A mí todavía me tiene metida la pregunta que hicieron en regiones hace 20 años atrás, ¿qué gana esta región? ¿Qué gana esta comuna con el hecho de que estén los yacimientos de cobre acá? Y eso es algo que hoy en día en toda la cadena de producción de cobre se lo están preguntando. Se lo están preguntando a todas las autoridades en todos los tonos. Y eso es algo que hay que empezar a responder. Y yo creo que la forma como lo puso Cristian, valor compartido, es la fórmula en la cual, esto se lo oí también a un presidente de una gran empresa minera, dijo, ahora la licencia social hay que ponerse de acuerdo antes de empezar el proyecto en qué es lo que, cómo va a ser el proyecto, qué es lo que va a ganar la comunidad local donde va a estar instalado el proyecto y, ¿por qué no? A lo mejor las personas que vienen a esa comunidad tienen que tener acciones del proyecto de inversión que se va a realizar ahí. Y eso es transversal, no solo para la minería, para la mayoría de los sectores de este país. Gracias, Patricio. Bueno, y para terminar, Arturo quería decirnos una palabrita sobre eso. La pregunta que tú planteas, Sí. La pregunta que tú planteas yo creo que se va a solucionar por la fuerza de los hechos, porque esa minería remota, lejana, termina. La minería llegó a Santiago, vemos a simple vista hoy día las operaciones mineras, vamos a tener camiones mineros circulando por estos lados, de manera que el debate se va a instalar. Yo creo que para Sesco en ese sentido hay una enorme tarea por desarrollar, porque todavía la población de Santiago no toma conciencia de esto. Y para terminar, simplemente una pregunta práctica, un poco ingenua tal vez. ¿Por qué, siendo la minería mediana, en términos del tamaño general de las empresas del país, muchas de ellas son empresas grandes, dentro de la minería son medianas, pero en el país son empresas grandes, ¿por qué hay tan poca presencia bursátil de la empresa minera en Chile? Eso no pasa en Perú, por ejemplo. ¿Por qué todo este ciclo de buenos precios del cobre, por qué nadie, por la vía de un simple fondo mutuo, pudo beneficiarse de eso? ¿Por qué hay esta desconexión tan grande entre la bolsa y la inversión minera? No sé cuál será la respuesta. Bueno, mira, la verdad, esa es una pregunta que nos hemos venido haciendo por muchísimo tiempo. Hay muchas teorías, digamos. Precisamente el tema del panel era esta desconexión, y ese es un ejemplo, pero evidente. Obvio. Hay también, no olvidemos que está el rol hay una empresa del Estado, ENAMI, que juega o cumple muchas de las funciones que permitirían que un sector mediano, empresario, digamos, tuviera que acudir a otro tipo de soluciones. A veces podría ser parte de la respuesta. Pero yo creo que es un tema muy complejo, Arturo, como para poder contestarlo. Y como estamos muy escasos de tiempo, yo lo que quería decirle es que continuáramos con la conversación en el cóctel. Si ustedes tienen más preguntas, envíenoslas y nosotros se las hacemos llegar a los distinguidos panelistas.
Y bueno, agradecerles por lo que ha sido una mañana muy interesante para pensar en sobre minería. Creo que tomando lo que todos dijeron de que hay una necesidad de escucharse y de conversar, creo que este tipo de iniciativas vamos a tener que repetirlas más para ir apuntando hacia dónde queremos ir. Y yo creo que eso nos falta también, ¿no? Así que bueno, le quiero entregar ahora a los panelistas un pequeño recuerdo por su asistencia e invitarlos a todos al cóctel.